Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Gracias, Jesús, por tu amor hasta el extremo. Gracias porque nos muestras que es posible amar como tú lo haces. Te pedimos que afines nuestro corazón para escuchar eso que nos quieres decir hoy para nuestra vida y para nuestro bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, mi nombre es Albeiro Mateus y hago parte de la familia misionera Verbum Dei de Cali. Y hoy vamos a orar con el Evangelio, que es Juan 20 del 1 al 9. Juan 20 del 1 al 9. Y hoy pues estamos alegres. Jesús ha resucitado. Y esta tendría que ser pues una buena noticia. Y este tendría que ser nuestro estado natural, estar felices. Pero nos ha pasado muchas veces que estamos en una continua pasión. A lo mejor no pasamos del Viernes Santo porque nos sentimos tristes. Algo ha muerto en nosotros y no sabemos cómo salir de allí. Por eso les propongo 3 puntos. El primero se llama inicio, el segundo correr y el tercero creer. Y el Evangelio empieza diciendo: el primer día de la semana, y como vemos es un inicio. Hoy a lo mejor es la primera vez que estamos buscando a Jesús, porque estaba muerto en lo más profundo de nuestro ser. Y como dice la cita bíblica, estaba oscuro. Y hemos escuchado que el momento de más oscuridad es cuando ya va a amanecer. Y si a lo mejor en este momento no tenemos las fuerzas para continuar, no vemos el camino claramente, tenemos que mirar hacia adentro, en nuestro corazón, y darnos cuenta que esa losa que no dejaba salir la luz, salir ese amor de Jesús, ya no está. Y nuestro corazón poco a poco empieza a latir nuevamente. Y es por la escucha de su palabra, por orar con Él, que está dándonos nuevamente la vida, su vida. Sigue la cita diciendo que María Magdalena se fue corriendo y se encontró con Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: se han llevado del sepulcro al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Y recordaba como muchas veces vamos por la vida corriendo sin descanso, haciendo cosas de aquí para allá, buscando algo, teniendo un vacío muy grande sin saber qué es, y nos metemos en tantas cosas queriendo llenar ese vacío: las drogas, el dinero, las pasiones desenfrenadas, el trabajo excesivo. Hacemos de todo, pero seguimos vacíos. Luego dice que Pedro y el otro discípulo también se fueron corriendo al sepulcro. Y llegó primero el otro discípulo, pero se quedó en la puerta del sepulcro. Cuando llegó Pedro, él sí entró de una. Y si repasamos todo lo vivido en esta Pascua, pues recordaremos cómo Pedro
negó a Jesús 3 veces y lo siguió a lo lejos, mientras ese discípulo al que Jesús ama lo acompañó en toda su pasión, hasta su muerte en cruz. Y asimismo nos puede pasar a cada uno de nosotros, cuando muere algún ser querido. Estamos todo el camino luchando, orando para que se salve, pidiendo a Dios, pero vemos cómo de todas maneras muere y no entendemos qué es lo que pasó. ¿Dónde quedaron nuestras oraciones? ¿Por qué Dios se lo llevó? Y muchas veces quedamos peleados con Dios. Llegamos hasta la entrada y no podemos dar ese otro paso. Y entonces aquí recordaba pues la cita de Lucas 22 del 31 al 34. Lucas 22 del 31 al 34, donde Jesús está hablando con Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: yo lo digo, Pedro, que antes que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. A pesar de que Pedro estaba triste porque sentía que le había fallado a Jesús en ese momento tan difícil, porque no lo acompañó a la prisión, no murió con él, y para completar lo negó esas 3 veces. Y vemos como él dio el paso de estar muerto por dentro por su traición a resucitar también, y por eso entró al sepulcro. Se dio cuenta que Jesús le había dicho todo lo que pasaría y cómo el tentador había pedido permiso para sacudirlos, pero que Jesús mismo oraría por él para que su fe no se venga abajo, para que no desfallezca, y cuando pudiera recuperarse, fortalecer a esos hermanos que también estaban tristes. Dios hace promesas para todos, cosas grandes que podemos creer o no, pero que son ciertas, promesas al alcance de la mano, pero algunas veces no nos van a dar las fuerzas por muchos motivos que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús ora por nosotros, ora por mí, ora por ti, para que no perdamos la fe, para que nunca dejemos de creer en Él. Y pues para creer en Él debemos escucharlo, es decir, orar. Y de esa manera nuestra fe pues no desfallezca en los momentos duros de la vida y nos dejen al borde como espectadores. Y por último dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Y esta es la parte más grande que nos tiene que quedar clara, porque a pesar de todas las cosas sucedidas, de todo el dolor experimentado, de aparentemente estar derrotados, Jesús suscita en ese discípulo esa seguridad y la alegría de saber que todo lo que Dios había prometido con los profetas y que el mismo Jesús les había dicho varias veces era verdad. Y hoy Jesús me está hablando a mí, pero también está hablando contigo. Él quiere decirte que también puedes resucitar, porque podemos estar muertos en vida sin saberlo, pero si escuchas su palabra como sus discípulos, creerás en sus promesas. Un familiar lleva viviendo muchos años en una lucha interna, peleado con la vida, peleado con muchas personas, sin entender muchas cosas de su historia, sintiendo un desamor muy grande. Y hace unos días, después de una operación, podía entender que, aunque su papá había sido un hombre que no era muy expresivo en su forma de amar, pero que a través de todo lo que había hecho por él y cada una de sus hermanas, eran todos actos de amor, que hasta ese momento no había podido descubrir. Y recordaba cómo su papá trabajaba de sol a sol, nunca les faltó lo necesario, y que él tuvo las mismas oportunidades que sus hermanas.
y que a lo mejor por su falta de entendimiento ha transitado caminos que no debería pues haber pasado. ¿Por qué? Por esas malas lecturas por parte de él. Y veía cómo pedía perdón a Dios y a su papá por no entender que siempre los amó y que él no sabía expresar ese amor de otra manera. Y entonces allí veía claramente cómo resucitaba en este familiar el amor que pensaba nunca había existido de su padre y que lo reconciliaba con la vida. Y a él le suscitaba empezar una nueva vida desde el amor y confiado más que nunca en las promesas de Dios, que no lo han dejado perderse y que hoy más que nunca le dan un nuevo impulso a su vida. Hermanos, Pedro no pudo hacer las cosas que creía poder hacer. Este familiar estuvo peleado mucho tiempo de su vida. Yo estuve muerto en vida sin saber cómo continuar, pero todos nosotros pudimos salir de la muerte en que estábamos al reconocer la entrega, el amor de Jesús. Y por eso Pedro es la piedra de la iglesia, a la cual dio su vida. Este familiar está empezando una nueva vida, sabiéndose amado. Y yo estoy aquí, frente a ustedes, compartiendo mi oración, después de estar en la fosa, sin esperanzas, sin saber cómo salir de las situaciones que me llevaron allí, y sin imaginarme jamás estar predicando. Y todo gracias al encuentro con Jesús, a ese amor hasta el extremo, a ese amor del resucitado, que me resucitó a mí a la vida y al amor. Y si ayer no sabíamos amar de otra forma, sé que esta Semana Santa hemos sido testigos de este amor hasta el extremo, amor que es capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarlos a amar como Jesús, ser esos Cristos que hoy resucitan, que salen del sepulcro a seguir dando la vida por la familia, por ese amigo, por ese no tan amigo, por esos que Dios ha puesto en nuestro camino. Quiero invitarte a orar todos los días con Jesús para que podamos entender su amor hasta el extremo, amor que resucita, que vuelve a la vida, y que entendamos que podemos amar como Jesús nos ama. Que Dios los bendiga.